Advertencia, en este vídeo vamos a hablar de historia, pero la historia a veces tiene capítulos un poco tristes como es la guerra. Así que vamos a conocer esta parte de nuestro pasado, pero lo vamos a hacer para divulgar, para aprender, para conocer, no para recrearnos, sino para enseñar historia de una manera interesante. Aquí intentamos hablar las cosas con respeto. Lo digo para que quien quiera ver este vídeo, que sí, que es un momento polémico el que vamos a abordar, y lo digo también para que YouTube, pues por lo que sea, no me desmonetice el vídeo. Hoy en el canal vamos a hablar de unas 40.000 personas que vinieron de todo el mundo a España para combatir junto al ejército republicano en el contexto de la Guerra Civil Española. ¿Por qué tanta gente de todas partes del mundo se alistaron para luchar en un conflicto extranjero? ¿De qué país vinieron más? Aquí va a haber sorpresas, así como en el motivo por el cual dejaron de operar en España. ¿Qué victorias y fracasos tuvieron? ¿Lograron cambiar el curso del enfrentamiento? Vamos a verlo en este vídeo, que como siempre contamos con una canción de fondo que hable del tema que abordamos. En este caso la canción es If You Tolerate This, Your Children Will Be the Next, del grupo británico de rock Manic Street Preachers, que es uno de los grandes éxitos de los 90 y tiene una letra claramente política. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a un producto de la cultura popular podemos conocer un poco de nuestro pasado. Hoy vamos a hablar de las brigadas internacionales a petición de los Patreon, que ellos fueron quienes eligieron esta canción, este tema que fue muy popular a finales de los años 90. Como siempre que hablamos de conflictos, ya sabéis que vamos a intentar hacerlo con respeto y vamos a intentar que en los comentarios se muestre un poquito de respeto también, por favor. Vamos a intentar ser constructivos y bueno, vamos a intentar pues conocer una parte de nuestro pasado. Tengo que deciros que por fin publico mi segunda novela, La Muerte Escarlata. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y mezcla aventuras y viajes en el tiempo, en el que un joven de nuestra época tiene que resolver un misterio en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Estará disponible el 11 de noviembre en Amazon.es y .com, tanto en físico como en digital. Deciros que si te gusta la historia, la Primera Guerra Mundial o directamente mi canal, no puedo más que recomendarte mi novela. Si te gustó la primera, La Calle de las Mentiras, que es Segunda Guerra Mundial, esta es un paso más allá, más madura, más redonda y con algún guiño a nuestro pasado. Podéis reservarla ya. Primero, como siempre, os hablo un minutito del grupo elegido y de la canción que traigo, que, bueno, siempre la ponemos como de fondo, pues para, bueno, estructurar el vídeo. Manic Street Preachers es una banda de rock alternativa formada en Gales en 1986. Conocidos por sus letras políticas y su estilo combativo, la banda ganó en notoriedad en los años 90 con álbumes como The Holy Bible y Everything Must Go, pero su éxito más notable es este que traemos hoy, If You Tolerate This, Your Children Will Be the Next, lanzada en 1998 como parte de su álbum This Is My Truth, Tell Me Yours. El nombre de esta canción proviene de un cartel de propaganda republicana de la época de la Guerra Civil. En él, bajo una formación de bombarderos, se puede ver a una niña fallecida que existió, se llamaba María Santiago, cartel que fue muy promovido en Reino Unido para motivar a que muchos jóvenes se movilizasen contra el fascismo. El lema del cartel es Si toleras esto, tus hijos serán los siguientes, que es el nombre de la canción. Este poderoso tema, con su mezcla de rock alternativo y letras profundamente políticas, está inspirado, por tanto, en la Guerra Civil Española y en el compromiso antifascista. La canción destaca la resistencia y la importancia de no ser complaciente ante la injusticia, logrando un gran éxito comercial y llegando al número 1 de las listas del Reino Unido. ¿Pero quiénes fueron las brigadas internacionales? ¿Cuántos fueron? Prepárate, porque aquí hay sorpresas. Hechas las presentaciones del grupo y la canción, vamos a poner el contexto histórico en el que nos estamos moviendo. Igual no te suena, pero desde 1936 a 1939 los españoles estuvieron a guantazos, es lo que se conoce como la Guerra Civil Española. Tras una república bastante inestable, hubo un golpe de estado el 18 de julio de 1936, que fue un intento de derrocar al gobierno de la Segunda República Española, dirigido por un sector del ejército y apoyado por grupos conservadores, monárquicos y fascistas. Este golpe, planeado por militares como Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, fue la respuesta a lo que ellos consideraban la creciente radicalización y desorden en España bajo el gobierno republicano, que implementaba reformas sociales y agrarias. Pero este alzamiento no salió del todo bien y comenzó la Guerra Civil, que fue un conflicto entre los republicanos, que apoyaban ese gobierno previo, que era democrático y progresista, que con sus fallos desde luego, y los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, que buscaban un régimen autoritario. Los republicanos contaban con el apoyo de los comunistas, los socialistas y los anarquistas, y los nacionales, en su momento llamados sublevados,
contaban con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Bueno, Portugal también apoyó a estos últimos y México envió armas al gobierno republicano, pero bueno, su apoyo no fue tan determinante. Tras una guerra brutal que devastó al país, los nacionalistas triunfaron, estableciendo una dictadura bajo Franco que duró hasta su muerte en 1975, y no es ningún secreto que la guerra dejó profundas divisiones sociales y políticas en España que aún suenan en la actualidad. Hemos hablado de esto en el canal. Pero vamos, que me acabo de resumir toda una guerra de las más importantes del siglo XX en poco más de un minuto, así que, bueno, pues obviamente me he dejado fuera divisiones internas, todos los capítulos de represión, todos los posicionamientos políticos que iban cambiando en uno y otro bando, en fin, ha sido muy ligero. La cosa es que al final cada bando pues buscaba ayudas nacionales e internacionales allá donde podía, haciendo pactos con personas que en principio pues a lo mejor no se llevaban de todo bien, pero bueno, así es la política, hace extraños compañeros de cama. Y respecto al apoyo internacional, pues es verdad que aunque la comunidad internacional en general se posicionaba a favor de la República Española, pues no ayudaron mucho. En parte porque se sospechaba que Alemania estaba inflándose y en parte porque la propia Alemania estaba ayudando a un bando en España y a saber que desencadenaba ayudar directamente al otro. Por lo tanto, Francia propuso la creación del Comité de No Intervención, que inmediatamente fue apoyado por el Reino Unido con el fin de evitar la intervención extranjera en el conflicto español. También hay que decir que no todo el mundo firmó este pacto, o sea, Alemania, Italia, Portugal y la Unión Soviética no firmaron esto y ellos sí que enviaron apoyo. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Ok, el Estado no va a la guerra como tal, pero ¿qué pasa si tú, de motu propio, decides que quieres ir a la guerra, a otro país? Este verso, por cierto, es el favorito del grupo, según el bajista y letrista Nick Ware. Bueno, la cosa es que pidieron ayuda a gente de fuera. Y, por lo que sea, organizar de repente un ejército a base de civiles de otros países, pues no es tan fácil. Es bastante desorganizado en realidad, y de hecho es que a día de hoy todavía no sabemos la cifra exacta de gente que vino a España a pelear en las brigadas internacionales. Se dan cifras estimadas entre 30.000, 50.000, así que por eso se suele hablar pues de la media, de 40.000. Pero es que ya había gente de antes en España, normalmente de países como Alemania o Italia, donde el nazismo o el fascismo se había hecho con el control del país respectivamente. Así que es difícil de calcular. ¿Y de dónde venían? Bueno, pues se llaman brigadas internacionales, así que venían de fuera, de una suma total de hasta 53 países. De hecho, podría haberos traído la canción 53 Nations del grupo Heaven Shall Burn, pero es un tema, digamos, un poco más agresivo y quizás a alguno le explotaría la cabeza. Pero bueno, aunque ya hemos traído este grupo al canal anteriormente, hemos elegido una canción un poco más relajada. El caso es que las brigadas internacionales fueron reclutadas, organizadas y dirigidas por la Internacional Comunista, con sede en París. Por tanto, un gran número de reclutas, en su mayoría jóvenes, eran comunistas ya antes de involucrarse en el conflicto. Y entre que la sede estaba en Francia y que es el país vecino, los franceses eran el grupo extranjero más grande. Unos 28.000 brigadistas eran de Francia, o sea, más de la mitad. Yo no digo nada, para que luego los franceses caigan mal, Pues mira, 28.000 franceses vinieron a España a luchar por una causa que ellos creían justa y legítima. A luchar y a morir. Aunque también te recordaré que tras la victoria franquista, Francia internó a más de 500.000 de refugiados españoles en campos de concentración. Así que bueno, pues no sé, ¿lo comido por lo servido? No sé. La cosa es que esto es, bueno, parte de la geopolítica y los pactos internacionales que ya una vez que vieron que Franco había ganado, pues decían, mira, que no me venga más gente, yo acepto su gobierno y pues esta gente que ha venido, pues... Volviendo a las brigadas, también gracias a los esfuerzos de los diferentes partidos comunistas europeos, coordinados desde Moscú, pues había gente de Alemania, Austria, Polonia, Italia, Estados Unidos con su famoso batallón Abraham Lincoln, Reino Unido, Canadá, Hungría, Francia tenía este batallón llamado la Comuna de París, o Irlanda, cuyos soldados al grupo Boycott dedicó el videoclip de la canción Jarama, grabado cerca de un cementerio en Irlanda, donde yacen los restos de algunos brigadistas. Así hasta llegar a 53 países. Y es que la Guerra Civil Española fue seguida por muchos medios internacionales. Ahí tenemos a Hemingway, que llegó a ambientar el conflicto de su novela Por quien doblan las campanas, de la que hemos hablado en el canal gracias a Metallica, o el fotógrafo Robert Capa, que eran dos, con su mujer, o el propio George Orwell, autor de 1984, que también se alistó, según él, para matar fascistas porque alguien tiene que hacerlo. Aunque estos no eran brigadistas como tal, sí que representan la enorme importancia internacional y cobertura internacional
que tuvo la Guerra Civil Española. Fíjate cómo es la política que el gobierno de la República, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, desde el 4 de septiembre de 1936, en principio fue reacio a aceptar la propuesta de la Internacional Comunista liderada por la Unión Soviética para reclutar soldados en todo el mundo. Y es que, claro, los que se unirían a este ejército serían anarquistas, comunistas y también opositores políticos de todo tipo que, aunque eran socios en algunos casos, pues no estaban completamente alineados con sus ideas. Pero bueno, visto la necesidad, el primer grupo de reclutas llegó a Albacete en octubre de 1936, o sea, hace 4 meses después de que estallase el conflicto, y desde esa ciudad se coordinaron las brigadas. Ahí recibieron un entrenamiento bastante duro, que a algunos les sorprendió, en plan, oye, que yo he venido directamente a matar. Bueno, pues pasas por un entrenamiento y, aprovechando que eran brigadas internacionales, al amparo de las organizaciones comunistas, pues de paso, pues también les instruían un poquito con ideología. Que algunos iban para allá y decían, oye, que para estar en contra del fascismo no hace falta ser comunista. Pero oye, ya que te has apuntado con esta organización, pues es lo que hay. Es como ir a un colegio de curas o de monjas. Pues a misa vas a tener que ir alguna vez, aunque no te guste. Las brigadas internacionales participaron en numerosas batallas fundamentales de la Guerra Civil, como la defensa de Madrid, la batalla del Jarama, la ofensiva de Segovia, de la que os decía que hablamos gracias a la canción de Metallica basada en el libro de Hemingway, también la batalla de Teruel o la batalla del Ebro, pero hay muchas más. Pero aunque la intención era buena, la política sigue moviendo los hilos. Las bajas entre las brigadas internacionales alcanzaban cifras notoriamente superiores a las en el resto del ejército, el ejército regular normal. De hecho, se calcula que hubo entre 6.000 y 15.000 bajas, es decir, un 15% del total, cuando lo normal es perder un 6% de tropas, por lo menos en ese conflicto. Y es que aquí, amigos, pues vuelve la política. Es verdad que había brigadistas muy motivados que decían, dame a mí las batallas más difíciles o los compromisos estratégicos más complicados porque yo estoy muy motivado, pero a veces era también el propio alto mando que decía, mira, prefiero mandar a esta gente antes que a mi propio ejército porque ellos están muy motivados y así yo no pierdo tantas tropas. Lo cierto es que los voluntarios en su mayoría pues lucharon con determinación y realmente creyendo en unos ideales, lo que les valió respeto y la fama internacional, y quizás por eso los utilizaron como fuerza de choque. También es verdad que hubo algunos que desertaron una vez vieron el percal, pero en general cumplieron con su función. Pero vamos a quitarnos también la idea de la cabeza de esos jóvenes bohemios, idealistas o periodistas como los que he mencionado antes, porque según el historiador inglés Anthony Beevor, el 80% de los voluntarios de Reino Unido eran obreros desempleados. Esto obviamente no quita el mérito al hecho de ir a otro país y luchar, matar o morir por una causa. Pero a lo mejor sí que es verdad que de tener tú un buen trabajo cerca de donde vives, pues ¿qué necesidad vas a tener de irte a otro país a pegar tiros? Cuando a lo mejor, pues mira, podrías currar a 5 minutos de tu casa y te ahorras pues esa molestia de recibir disparos. También es verdad que, oye, que a lo mejor así iban a España, pero entonces no tenía tan desarrollada la industria hotelera y no podían irse de fiesta y saltar desde los balcones y esas cosas que ellos hacen. Pasados 2 años del comienzo de la guerra, en septiembre de 1938, es decir, un año antes de perder la guerra, en septiembre, el gobierno de la República anunció la retirada de las brigadas porque habían perdido mucha gente. Y cuando digo mucha gente, pues me refiero a 1/3 de los brigadistas. Así que nada, anunciaron su disolución, pero bueno, igual también lo hicieron porque a este ritmo, pues lo que iban a tener que anunciar era su desaparición, pero literal. Esta decisión también fue porque sabían que en Europa acabaría en guerra y no podían quedar como aliados de la Unión Soviética. Así que ya ves, política de nuevo. Por lo que hicieron un desfile en Barcelona el 28 de octubre de 1938, exhibición que además tuvo un discurso incluido de la pasionaria. Razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Es un discurso bastante épico, bastante glorioso, pero igual un poco demasiado motivado, sobre todo si tenemos en cuenta cómo acabaron las cosas. Pero bueno, se cerró el desfile y ya está, cada mochuelo a su olivo.
Tras volver a casa, pues muchos no fueron considerados más que mercenarios, aunque en los países comunistas se les tildó de héroes. Y otros muchos, pues también tenían que sufrir las consecuencias de ser juzgados en su propio país, porque tú, a título personal, aunque estés muy motivado y te quieras ir a otra guerra, pues a lo mejor tu país no está muy de acuerdo con que hagas eso. Ha habido casos en España, por ejemplo, de gente que se ha ido a luchar a Ucrania o de gente que se ha ido a luchar contra el Estado Islámico. Tras la victoria franquista, más de una centena de brigadistas fueron ejecutados, lo que provocó el enfado de muchos gobiernos con España y otros muchos fueron recluidos en campos de trabajo. Algunos incluso quedaron a merced de los experimentos de Antonio Vallejo Nájera, el apodado Mengele español por sus teorías racistas o la búsqueda del gen rojo. También sirvieron para intercambiar rehenes. Los brigadistas alemanes fueron devueltos a Alemania y bueno, pues ya sabemos cómo acabaron ahí los opositores políticos. Los últimos brigadistas fueron liberados en 1943, cuando ya la Segunda Guerra Mundial no tenía tan claro que Hitler iba a ganar y bueno, pues España tenía que reposicionarse políticamente y volver a caer bien a la comunidad internacional, así que de nuevo política, pero oye, los brigadistas dijeron, a mí me da igual, yo me vuelvo a mi casa. Curiosidad decirte que el cartel que os he mencionado se ha reversionado para conflictos modernos como la guerra en Siria, o sea, sí que es bastante famoso. En fin, ¿qué opinas de todo esto? ¿Es de agradecer que una persona extranjera venga a tu propio país a luchar y quizás a morir por una causa que considera buena y legítima para tu propio país? ¿Debería importarnos su ideología o simplemente contra lo que lucha? Os leo en comentarios. Os recuerdo también que si queréis que traiga más canciones con un trasfondo histórico y que las expliquemos, pues ya sabéis, te puedes hacer Patreon, porque una vez al mes pues elegimos qué canción, qué película, qué serie, qué videojuego traemos al canal para analizar. Y además puedes acceder a diferentes camisetas como esta, que es muy chula, o bueno, pues también puedes apoyar el canal siguiéndome en las redes sociales para ver qué se cuece, qué voy a traer al canal, o compartiendo este vídeo con gente que sepas que le gusta, bueno, esta canción, con gente que sepas que le gusta la historia de la guerra civil, o con un amigo tuyo muy motivado que diga, pues mira, yo ahora mismo me iría a otro país a cambiar el gobierno que tienen porque no me gusta. No me gusta el gobierno de Nueva Zelanda. Me voy a ir para allá y lo voy a cambiar. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, muchas gracias a todos los Patreon por vuestro apoyo y en especial a los que veis en pantalla, que son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. También podéis apoyarme comprando mis novelas en amazon.es y .com o escuchando mi música en Spotify. Un saludo y nos vemos próximamente.